Buenas tardes, mis estimados alumnos. Hoy vamos a hacer pandas, que es la librería que todos están esperando. Pandas es la librería que nos da acceso a Machine Learning, ¿sí? A Machine Learning, a ciencia de datos, o como le encanta llamarse a la gente, Data Science, aunque es lo mismo. Es la entrada a inteligencia artificial, ¿no? Porque básicamente es la librería que permite que procesemos información de una fuente de datos. ¿Se acuerdan la aplicación de países en donde había espacios en blanco y una desgracia hacer la gráfica y poder darle forma, código, o guardo en una base de datos? Ya, con Pandas eso se hace en más o menos 26 segundos, súper rápido, ¿sí? La intención es que sufran procesando la información para que luego descubran que hay una librería que ayuda mucho en eso, ¿sí? Ahora, también es pesado procesar la información en Pandas, ¿no? Pero ya tiene herramientas que permiten facilitar el trabajo. Pandas es una herramienta de manipulación, es una librería creada por Wes McKinney que la creó básicamente para procesar datos financieros. Tiene muchas herramientas para finanzas, pero ha ido creciendo Pandas y la última, aunque es la versión 1.0, ¿no? Ha ido creciendo en 0. Algo, 0. algo, y recién estamos en la versión 1. Es bien completa, tiene cosas nuevas la última versión. No sé exactamente en qué versión estamos ahorita trabajando. Vamos a estar probablemente en la 0.90 y algo. Pero Pandas es una de las librerías más usadas. Es la librería más descargada, la más instalada según las estadísticas de PyPy, ¿no? Que es la biblioteca de librerías. Es la librería más amplia también. La verdad es que desde mi punto de vista es la librería más complicada. Por lo menos a mí me resulta la librería más desconcertante y difícil de manipular. Así que mi recomendación aquí es que estén muy atentos, ¿sí? Muy atentos, pero sobre todo que practiquen mucho. Panda es una librería que tiene que practicarse mucho para poder entenderla, para poder manipularla. En buena parte porque Panda se puede hacer una cosa de muchas formas. Entonces suele confundir mucho y tiene muchísimas herramientas. Entonces, a veces se puede hacer algo de una manera muy sencilla y como no se conoce, se hace de una forma compleja. Entonces, Pandas es así. ¿Sí? Pandas es así. Lo que vamos a hacer en esta sesión es manipular series, no un data frame. El data frame es el dato estrella de Pandas. Pero nosotros vamos a manipular series para empezar, porque nos va a poner en el tono correcto para poder ya entrar de lleno a lo que nos importa en Pandas, que es el data frame. Como siempre, esta librería en el fondo la vamos a ver bien superficialmente, pero los elementos completos como para poder tener las herramientas necesarias para poder hacer muchas cosas, ¿sí? Pandas tiene utilidad dentro del análisis de datos, y el análisis de datos es un proceso iterativo, ¿okay? La idea aquí no es hacer scripts. La idea acá es empezar a trabajar de forma iterativa, empezar a correr instrucciones y ver qué sucede. Y el mejor ambiente para trabajar con Pandas definitivamente es Jupyter Notebook o Jupyter Lab, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tiene herramientas de visualización de tablas que las hace ideal. En esta parte de series no se va a notar, pero cuando entremos ya en la parte de data frames, sí se va a notar la gran diferencia que hay entre trabajar en un ambiente como Jupyter y trabajar en un editor con un terminal como Python, Visual Studio Code. ¿Okay? La documentación de Pandas es bien extensa, es bien grande, ¿no? Pero es bien completa y bien clara. Y el sistema de ayuda de Pandas que viene incluido en la instalación de Python es bien claro. Así que yo les sugiero que se apoyen mucho en la documentación. Los mensajes de ayuda, mensajes de error y el acceso a la ayuda en el código de todas las librerías de Python, es de las mejores. Ahí está casi todo lo que necesitan saber. Cualquier duda probablemente la aclaren ahí. Es bastante bueno, bastante bueno.
Pandas ya viene instalado en la distribución de Anaconda. ¿Ok? La distribución de Anaconda ya viene instalado. ¿Preguntas? Está claro, creo, ¿no? ¿Preguntas? Todo bien, ¿no? Este documento está en el aula virtual, ¿sí? Este documento está en el aula virtual, por si acaso. Entonces, cuando se trabaja con pandas, normalmente se importa pandas con un alias, con el alias de PD, pandas. ¿Sí? Esa es la forma como se suele trabajar con esto. Entonces vamos a importar pandas con el alias PD y lo que vamos a hacer es trabajar con series. Una serie es una colección de datos. Es una colección de datos. La implementación la define como una estructura unidimensional. ¿Y por qué? Porque el trabajo en pandas básicamente consiste en trabajar con data frames. Y un data frames es como una hoja de cálculo, es como Excel. La mejor forma de entender esto es considerar que esto es como una hoja de cálculo, ¿no? Pero así con esteroides, ¿no? Sí, en serio. No sé si escucharon que hace unos 3 días hubo un mega problema en el Reino Unido, ¿no? Con los registros de las estadísticas de COVID, ¿no? Se perdieron 1000 y tantos registros, ¿no? Que no se consignaron en una hoja Excel que maneje el gobierno, lo cual es increíble, ¿no? Es increíble que el gobierno maneje una hoja Excel en vez de un sistema masivo de base de datos, ¿no? En Pandas eso no pasaría nunca, eso no pasaría jamás, ¿sí? Excel tiene un límite de filas, no puedo cargar n filas hasta el infinito, en Pandas sí, en Pandas el límite es la memoria, no es la cantidad de registros. Excel tiene un número límite de filas, ¿no? 65.000 y algo. Después de eso ya no se pueden poner más, sencillamente, no se pueden poner más. En Pandas no, en Pandas no. ¿Sí? Pero sí, busquen en internet, toda una tragedia que tuvo que salir Boris Johnson a disculparse de que se le habían perdido 1800 registros de estadísticas de COVID en Excel, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace muchísimos años yo fui una vez a una dependencia del Estado de Salud y la base de datos de todos los pacientes estaba en una PC antigua, en una base de datos Fox Pro, pero ya no le daba mantenimiento a nadie, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, esas cosas pasan. A veces nuestra vida depende de algo que está ahí haciendo equilibrio en una floja. Pasa. Entonces, básicamente una serie es una colección de datos. Entonces acá lo llaman una estructura unidimensional para distinguirlo de un data frame que es una estructura bidimensional porque es una tabla, ¿no? En este caso es como si fuera una sola columna de una tabla. Entonces vamos a definirla para que vean lo que sale y así se entiende mucho mejor, ¿no? Vamos a definir un objeto series, series de pandas y le vamos a cargar una lista de datos, data 1, data 2 y data 3. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir el tipo de dato y el dato en sí mismo. Lo que vamos a ver es que es una serie, underscore series. Es una serie y lo que se ve, ¿sí? Aunque yo he pasado solo una lista con data 1, data 2 y data 3, lo que aparece es data 1, data 2 y data 3 y al costado aparece un número. ¿Sí? O sea que es como si es como si fuera una combinación de una lista y un diccionario. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacer referencias con lo que conocemos. En una lista yo tengo valores que ocupan posiciones y esas posiciones están etiquetadas. Pero por otro lado, ese índice es un dato intrínseco del dato, no lo puedo separar del dato. En cambio, el diccionario, el índice está separado como una llave, pero tiene que ser personalizado. En este caso, yo tengo algo así como un diccionario, un índice es lo que tengo en las llaves. Ya vienen precargados, 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces es una especie de ID de cada fila, ¿no? De cada elemento, ¿no?
sería como en un Excel de una sola columna, digamos, ¿no? Entonces tendría fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, en este caso empieza de la fila 0. Y me dice que el tipo de dato que está ahí es object, lo cual quiere decir que no es entero y tampoco es float, sino que es un objeto. Y para pandas, normalmente un objeto es un string. Ya que ustedes vean ahí, object es que contiene strings. Y van a ver una cosa más adelante muy rara con respecto a los objects. Voy a cambiar ese índice. Puedo cambiar ese índice porque tengo un índice por defecto. Un índice por defecto de mis series son números. Entonces puedo cambiárselo asignando una lista a la propiedad index. Recuerden que eso es una propiedad porque no tiene paréntesis. Es la propiedad index de la serie que se llama, le paso una lista ABC. Y si muestro ahora data, lo que voy a ver es la misma data que estaba arriba, pero ahora los índices de ABC. ¿Okay? No sé si escuchan, pero hay un trombonista en la calle tocando música. Por acá pasa una banda de música, tocar música y que es muy alegre, nos distrae. ¿Por qué pandas es medio complicado? Como les dije al principio, porque se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Los índices se pueden cambiar, no, se pueden cambiar por cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh, números por string se pueden cambiar por datos atómicos, ¿sí? En el sentido de que se le pueden asignar números y letras. O sea, no le puedo asignar una lista, por ejemplo. A eso me refiero. Se suelen poner, lo que sí es cierto es que se suelen poner strings, ¿no? Pero pueden ir números, pueden ir números, pueden ir strings. No pueden ir colecciones de cosas. O sea, no puede ir un diccionario, por ejemplo, como ID, no puede ir una lista como ID. Cuando yo intento manipular esto con la notación por corchetes o índices, es cuando esto se pone muy raro. Cuando esto se pone muy raro. Entonces, vean lo que pasa aquí. Por ejemplo, si yo especifico data 0, así con corchetes, me va a devolver el elemento 0 de esa serie. Data 1. ¿Sí? Si le digo data -1, posición -1, me devuelve el último dato, data 3. Hasta ahí está bien. Pero es raro, porque si después digo data y entre corchetes pongo A, la letra A, me devuelve data 1, porque efectivamente el índice de data 1 es A, pero sigue siendo también 0. Es las dos cosas al mismo tiempo. O sea que los datos tienen sus índices por defecto posicionales. Y cuando yo le reescribo su índice, cambio la propiedad index por un nuevo índice, eso se reescribe. Pero los valores posicionales todavía se mantienen. Entonces, puedo referenciar un dato dentro de la serie por su posición o por su índice. Y utilizo la misma nomenclatura, lo cual suele ser muy confuso. ¿Sí? De hecho, para evitar esas cosas, inclusive hay un método, no es un método, es una función, es una propiedad. Le llaman acá método, pero es raro porque no tiene paréntesis, ¿no? Realmente no sé cómo llamarlo, ¿no? Es un atributo llamado at, en donde entre corchetes se pone índices. Ahí sí no se pueden poner posiciones. Porque le estamos diciendo, quiero el dato en el índice tal, ¿no? At significa eso, en el índice tal. Y ahí no puedo poner números. Y eso me va a devolver, por ejemplo, B2, ¿no? Data at B, entonces data 2. Y el at está justo para evitar esa cosa, para evitar confundir entre poner posiciones y poner índices. Pero existe la otra forma, en donde se confunden una con la otra. Entonces, el problema con pandas es ese, que se puede utilizar una construcción de 20 formas diferentes, lo cual suele confundir un poco. Y por eso hay unas normas que vamos a ver dentro de un rato, que hacen que esto se aclare un poco más.
especificar los datos de índice en el momento de crear las series, ¿no? Entonces, esta es la creación de una serie ya con atributos de forma más formal. La serie tiene como data Audi, Porsche, Bugatti y Lotus, ¿no? 4 autos de carrera de lujo. Index es C1, C2, C3, C4 por cada auto, ¿no? Car 1, Car 2. Y name es autos, es el nombre de la serie. Entonces, si ejecuto esta celda, lo que voy a ver es, ya está, ¿sí? Ya está. Ahí está mi serie de autos. Y tengo algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, tengo la propiedad index. Index lo que va a hacer es devolverme, ¿para qué sirve ponerle nombre? Es como es una etiqueta, sí, es una etiqueta. Como la llave, no, no, no. Es el nombre de toda la colección. Es el nombre de toda la colección. Efectivamente, como dice Mr. Gonzalo, ¿para qué sirve? ¿No? Porque al final yo lo estoy guardando en data, y le estoy poniendo un nombre, ¿no? La verdad no sé para qué sirve, no tengo idea. ¿Sí? Porque cuando se construye un data frame, la propiedad nombre no existe, solo existe en las series. No he entrado en detalle de por qué, cuál sería su utilidad, la verdad que no lo sé, pero ahí está. De hecho, dentro de un rato vamos a ver que hay cosas que existen en pandas que no tienen utilidad, pero están ahí porque ahí está, ¿no? Eh, Index me devuelve un objeto index. Ojo, un objeto index. Index no me devuelve una impresión de índice, no me devuelve una lista de índices, me devuelve un objeto index. Eso es bien importante. Dice index, entre paréntesis, todos los índices, y esos índices son datos tipo objetos, porque son un objeto index. Miren que dice adelante index. Values me devuelve los valores, lo cual a mí particularmente me desconcierta mucho, porque a la hora de cargar los valores, se cargan con el nombre de data, ¿no? Ahí dice data igual, así se llama la propiedad, o cuando se quiere inspeccionar esa propiedad, se pone values. ¿Por qué? No tengo idea. Debieron ponerle values igual, index igual, ¿qué data? No tengo idea, ¿sí? Como propiedad se llama value, pero como propiedad a la hora de cargarlo se llama data. Y porque después index se llama igual y name se llama igual, ¿no? Se llama igual. Los dos se llaman igual, con excepción de data, que se llama values. ¿Sí? Algo ahí raro ahí, ¿no? Hay algo raro ahí. Así de extraña es esta librería. Los datos están emparejados con sus índices y eso es bien importante. Eso es una de las cosas interesantes de una serie. Por ejemplo, el método sort values. Sort values es un método, esta vez sí es un método, ¿sí? Es un método que hace data y lo que hace es ordenar ese data frame según los valores. ¿Sí? Entonces recuerden cómo estaba esto de acá. Audi, Porsche, Bugatti, Lotus con C1, C4. Entonces, si yo ordeno estos valores, lo que va a suceder es que va a salir ABLP, ¿no? Audi, Bugatti, y los índices también se van a mover exactamente igual. Y se van a mover con su valor. O sea, esto es muy raro. Esto es muy raro, porque si lo piensan un poco, antes esto tenía 0, 1, 2, 3. Luego lo puedo reetiquetar. En este caso ya no lo reetiqueté, sino que directamente le puse C1, C2, C3, C4. Pero eran reemplazo de los índices posicionales iniciales. Y luego cuando lo cambié todo con sort values, ahora ocupa otras posiciones. Pero los índices también se han movido. Si eso tuviera índices numéricos, los índices numéricos también se mueven. O sea que ese número 0, 1, 2, 3 realmente no es posición, es un índice entero. Es un índice en formato entero, no es posición. Lo que pasa es que inicialmente coincide con la posición, no es posición. Es, como dice Gonzalo, su ID. Así, ese es la descripción, la mejor descripción. Es su identificador. Ya está. ¿Sí? Entonces, hay que acostumbrarse a cómo funciona esto.
¿Eh? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo una serie, la meto en un lazo for? Recuerden que pasaban diferentes cosas en un lazo for como iterable, como un generador, ¿no es cierto? Dependiendo de qué ingresaba, si era una lista, si era una tupla, si era un diccionario, si era un archivo, pasaban distintas cosas. Cuando yo ingreso una serie en un lazo for, lo que me devuelve son los valores, no me devuelve el ID, me devuelve el valor, ¿sí? El valor, los valores. ¿Está bien? Sí. ¿O no? Si no, ven. Vamos a ver si es sí. ¿Ven una diferencia entre el resultado anterior y el resultado? ¿Ven una diferencia entre el resultado de la celda 7 y el resultado de la celda 8? Se perdió el orden. Eso es. ¿Sí? Porque efectivamente hay una diferencia de no se ve el índice, pero eso es por el lazo for, ¿no? Porque el for está sacando los valores. Los valores salen en otro orden. De hecho, salen en el orden original. ¿Sí? Audi, Porsche, Bugatti, Lotus era como estaba antes. Audi, Porsche, Bugatti, Lotus. Es decir, a la hora que ordenó, realmente no ordenó. ¿Sí? Realmente no lo ordenó. ¿Sí? Pero esto debería ser bien evidente por el hecho de que cuando yo ejecuto este método, se ve el resultado. ¿Sí? Lo cual quiere decir que cuando yo ejecuto un método en pandas, lo que sucede es lo que sucede con un string. O sea, se genera una nueva serie. Es por eso que se ve. ¿Sí? Si un método no devolviese nada, no se imprimiría nada. Pero como ese método devuelve una serie, es la serie nueva la que se está viendo, lo cual quiere decir que data no ha cambiado. Data sigue estando exactamente igual, solo que se ha generado una serie nueva. Entonces, esta cosa es una quimera. Una serie se conduce como una lista porque guarda datos y tiene posiciones, se conduce como un diccionario porque tiene un ID, ¿no? Como si fuera llaves, y se conduce como un string porque generan nuevos valores cuando se llama a la mayor parte de sus métodos, a la mayoría de sus métodos. ¿Sí? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con pandas, con series y con data frames, lo más frecuente es que no funcione. Que ustedes hagan algo y no hagan lo que ustedes esperan. Entonces, casi todos los métodos de pandas generan nuevos objetos. Y cuando ya los objetos generados visualmente están bien, entonces recién confirmo esa acción. Entonces, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer esto acá, ¿no? Data es igual a data.sortValues. Entonces, cargo sobre data lo que yo ya ordené. Pero realmente lo que suele hacerse es establecer que la propiedad inPlace valga true. Entonces, por defecto, los métodos de pandas devuelven una serie nueva. Pero cuando se especifica que inPlace es igual a true, es la serie la que cambia. Entonces, esta forma como se hace esto acá. Ustedes hacen data.sortValues igual que arriba, pero ponen inPlace true y se dan cuenta que no se ve nada. Porque no ha devuelto una nueva serie, sino que ha cambiado la serie data. Ahora, si imprimo data, se va a ver ordenada y hasta quedar. Entonces, en la práctica lo que se hace es, se empieza a trabajar con pandas y se empieza a ver los resultados. Por eso funciona muy bien eso en Jupyter. Y cuando yo veo que todo está bien, entonces lo fijo, con inPlace igual true y listo. Y así, y sigo trabajando. Sigo trabajando. Por otro lado, vamos a retomar el tema de los índices. Vieron que era complicado esto de los índices porque manejaba índices de posición y además manejaba también índices, los índices de ID. Ahora, ¿soporta slicing? ¿Value funcionará? Sí, también funciona. También funciona. No es algo que suele hacerse.
no es algo que suele hacerse, pero sí funciona. No es la forma preferida de hacerlo. ¿Soporta índice slicing? Pues sí, soporta índice slicing. Todos los elementos, desde el principio hasta el final, en pasos de -1. Recuerden que entre corchetes se puede poner posiciones. Se puede usar índice slicing. Pero hay muchas formas de hacer esto, como vimos, porque se pueden poner índices y se pueden poner posiciones. Entonces, lo que suele hacer, nunca es eso de ahí. Nunca se suele usar corchetes así, directos contra una serie o contra un data frame. Jamás. Lo que se suele hacer es utilizar esos corchetes después de dos términos, lock y iLock. Lock hace referencia a la localización de un dato según un índice y iLock es la localización de un índice según su índice entero. Entonces, acá yo diré punto lock y entre corchetes C1 o iLock y entre corchetes 0. Y esto sí es un dato posicional. Este sí es un dato posicional. ¿Okay? Es decir, el elemento que en este momento está, sale C1 y me sale Audi. ¿Okay? Y si le pongo 0, también me sale Audi. ¿Okay? También me sale Audi. ¿Okay? Entonces, era la posición original. Entonces, ese I, ¿no? Es igual a add en la versión lock. Lock es igual a add. Hay dos formas de hacer lo mismo. Add y lock hacen lo mismo. ¿Sí? Solo que cuando ya veamos data frames, no van a hacer lo mismo. Porque add me devuelve una por índice, en cambio lock soporta filas y columnas, ¿sí? Con índice slicing inclusive. Entonces es un poco más completo. ¿Qué hacía data -1, 2.2.-1? Invierte una colección de datos en general. La lista, lo que sea. Va del principio hasta el final, pero yendo de -1, -1, -1. Entonces va retrocediendo. Entonces invierte. Dense cuenta de ese detalle de ahí, porque esa es una confusión bien común. C1 es Audi. Eso sí es muy claro, porque C1 y Audi están ahí conectados. Pero cuando digo data iLock 0, también me devuelve Audi. No me devuelve Porsche, me devuelve Audi, porque ese es el dato 0, antes de ser ordenado. ¿Recuerdan que cuando lo creamos dijimos Audi es C1 a la hora de darlo con su índice y después ordenamos todo por valor? Entonces, el dato que se pone en iLock no es la posición dentro de ese data frame, sino es el índice, pero posicionado en su posición original. ¿Sí? ¿Pueden ordenar los índices? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces tengan cuidado con eso, pues es medio truculento, ¿sí? Es medio truculento. Lo cual quiere decir, si se ponen a pensar un poco, que las series realmente no tienen posiciones, no tienen índices, tienen un ID. Y tienen un match entre el ID y el dato. O sea que son como un set en el fondo, que tampoco tiene índices. Entonces, acá un objeto de pandas es una cosa bien extraña. Es una cosa bien extraña. Lock soporta index slicing. Sí, soporta index slicing. Miren, miren esta construcción extraña. Lock dice C1, C1, ¿sí? C1, desde el principio hasta el final en pasos de 2. Entonces, ¿qué hace? Me devuelve C1 y luego me devuelve C4, ¿no? Y salta hasta C4, saltándose por encima de C3. ¿Y por qué? Porque estoy yendo de 2 en 2. Acá dice de 2 en 2. ¿Okay? Igual en iLock, desde el principio hasta el final en paso de -2. Entonces va a ir desde el principio, bueno, va a ser al revés, ¿no? Audi y Lotus, ¿no? Audi y Lotus, así debería salir. Como el texto, sale Porsche y sale Bugatti.
Ah, sí, claro, desde el principio hasta el final, en pasos de -2, ¿no? En pasos de -2. Claro, Porsche y Bugatti. 2, y ahí el elemento 3, ¿no? Por ser último. Como estaba acá originalmente, en sus... Esto lo hemos ejecutado ahora, ¿no? Audi, Porsche y Bugatti, C2 y C3. 2, 2 menos 2. 2 puntos, 2 puntos, menos 2. Porsche y Bugatti, ¿dónde está Porsche y Bugatti? ¿Cambia su ID original? Sí, claro. Sí, sí. Lo de la celda 11 está invertido. Sí, claro, esto está invertido. Por eso vamos a llamar la referencia. Este es, ¿no? Porsche y Bugatti. O sea, empieza por el último. 2 Bugatti. Ahí, ¿no? Esto nos está confundiendo. Esto está bien. Los resultados están bien. Los resultados están bien. Solo que aquí, en iLog, le digo desde el principio hasta el final, ¿no? Pero acá en log le puedo decir C1, ¿no? Esto de acá en series no tiene mucho sentido, por el contrario, es bien rayante. Cuando veamos data frame va a estar más claro, y va a estar más claro. En esta sección básicamente les quiero dar a entender que este log y iLog, que hacen cosas diferentes, Y iLog, esta A, este I, es de entero, de integer, no de index, es de integer, o sea, la versión entera del índice, no es la posición entera, no es el índice original. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, el dato C1 es el iLog 0, es el iLog 0, porque era el índice 0 originalmente, que en la posición 0. Ahora, creamos el data frame, este índice estaba en la posición 0 en esta lista de índices. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, y este es. Ojo. Pero como nos dijeron por ahí, también puedo hacer sort index. Y todo cambia. Y todo cambia. Todo cambia. Ah, no se preocupe, si terminando esta clase terminan con control. Eso suele pasar. Operación con series. Puedo operar con series como si lo hiciera con arreglos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo mi serie que tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Datos numéricos. Y luego a mi serie la multiplico por 2. Entonces lo que obtendré es la serie. Cada valor de la serie original multiplicado por 2. Directamente. Como en un arreglo. Hago una operación sobre un arreglo y todos los elementos del arreglo se afectan por esa operación. Data más data, igual, ¿no es cierto? 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, parece lo mismo. Esto de acá, sumo una string sobre una serie con strings, entonces se concatena ese 0 al costado y aparece AC0, C, C. ¿Okay? Súper raro. Súper raro, ¿ok? Los índices, igual que los arreglos, eh, pueden construirse también con indexación booleana, o sea, con operaciones de condición, ¿no? Con operaciones condicionales. Por ejemplo, esta serie de aquí. Tengo mi serie con números. ¿Sí? Se cuenta que ahora dice the type int64, ya no dice object, como decía acá, por ejemplo, ¿no? Sino que ahora dice int64. Todos los datos son enteros. Esta operación básicamente está evaluando qué datos son pares dentro de esa serie llamada data. Si ejecuto esta celda, me va a devolver eso qué? Me va a devolver una serie nueva. ¿Sí? Ojo, no digan, me devuelve una secuencia de true y false. No, porque tiene unos índices al costado, tiene unos ID al costado. Entonces, lo que me devuelve la operación de relación, si es mayor, si es menor, si es igual, lo que devuelve cuando se aplica una operación de relación sobre una serie es otra serie nueva.
pero es una serie con datos booleanos. Lo interesante es que esta serie, como hay una correspondencia entre la serie y la serie booleana, se puede utilizar como si fuera una máscara. Entonces, voy a hacer esto de acá, data, y aquí poner data porcentaje 2 igual 0. Entonces, lo que estoy haciendo es filtrar los datos que solo sean pares. Desde la secuencia original, solo me va a devolver los datos pares. Esto funcionaba exactamente igual en un arreglo. Si recuerdan, en un arreglo también se podía hacer exactamente lo mismo. De hecho, se escribe exactamente igual. Entonces, si uno está acostumbrado a usar esto en NumPy, en Pandas lo usa exactamente igual. Lo usa exactamente igual. ¿Okay? Y acá no puedo usar log porque no tengo índices. Tampoco puedo usar ilog porque no tengo índices enteros. No tengo una colección de true y falses. Aparte, no son letras ni son números, es una serie booleana. Entonces, como serie booleana, ahí sí puso corchetes de frente después del data frame. ¿Sí? Gestión de índices. Los índices también se pueden manipular en una serie. ¿Sí? También se pueden manipular en una serie. ¿Okay? Entonces, vamos a descansar un poco porque sé que la cabeza la deben tener así de este tamaño. ¿No? A mí pasó lo mismo. Ya tengo una serie en donde los índices son strings. Elliot, Dina y Elmer, y tiene valores que pueden ser peso, ¿no? Se comieron toda una combi con todos sus pasajeros mientras estuvieron en la cuarentena. 80 kilos, Dina 76 y Elmer 66. Elmer es el más delgado. Ahora, así como tenía sort values, ahora tengo sort index. También puedo ordenarlo, índices, como me preguntaron hace un rato. Y esto me devuelve la misma serie, pero los índices ahora son los que han sido ordenados. Y al ordenar los índices también se han ordenado los valores corrientes. ¿Sí? Así como yo puedo ordenar índices, también los puedo renombrar. Entonces, puedo utilizar un método que se llama rename y pasarle un diccionario. Le paso un diccionario en donde la llave es el nombre actual y el valor es el nombre que renombrar, ¿no? Que se ha renombrado. Entonces ahora están los nombres completos. Están los nombres completos, ¿sí? O sea, eso es bien útil para cambiar el nombre del índice. Pero una cosa muy curiosa en Pandas es que permite hacer cosas muy extrañas, como poner una función anónima dentro de rename, donde va a entender que, por ejemplo, esto es cada uno de los índices. Entonces le va a agregar doctor y lo que existe actualmente en el índice. Esto no se ha grabado porque no lo he puesto in place, por si acaso. Entonces, cuando haga esto de acá, va a salir doctor Elvio, Nina y doctor Elmer, ¿no? Le agrego un doctor. Estos dos métodos de hacer un rename resultan ser bien interesantes en la práctica, ¿sí? Permiten hacer bastantes cosas interesantes. Y renombra todo, ¿no? Renombra todo. ¿Bien? Vamos, bien, mal, medio raro, ¿no? ¿Rename solo para los índices? Sí, solo para los índices. ¿Por qué no renombró a Dinamita? Sí. Dina pasó a Dinamita, pero no le puse in place igual true. Entonces ninguno se quedó con ese ordenamiento, con esa reasignación, perdón. Estamos renombrando a Dina, Elmer y Elvio, así como estaban antes. No, como estaban antes. Si me voy aquí a rename, me pongo acá adentro, dentro del paréntesis, y pongo shift up, debería haber ayuda de rename. Y acá voy a ver que dice, por si acaso, hay una propiedad in place, que por defecto está en falso. Entonces le pongo in place igual true. Recuerden, siempre aparece eso, shift tab. Como les dije, la ayuda en Pandas es bien clarita. Acá está todo lo que necesitan para hacer. Por ejemplo, si están renombrando algo y se equivocaron en una llave, o pusieron una llave que no existe,
pueden poner errors, ignore. Por defecto ya dice ignore, entonces ignora esa llave. Sencillamente no considere ese ID y sigue caminando, avanza nomás. Y aquí se explica qué hace. Y una cosa que yo recuerde, pocas ayudas de librerías tiene ejemplos de cómo usar esto. Por ejemplo, cómo sale. Acá mirando los ejemplos, se puede entender cómo funciona esto acá. De hecho, de este ejemplo yo saqué, esta ayuda saqué este ejemplo, ¿no? De cómo hacer una renumeración con una función, ¿no? Cómo hacer una función con un índice, con una librería y rename my name, ¿no? Cambia. Por ejemplo, rename my name, ¿qué hace? Cambia el nombre de la serie. O sea, rename puede cambiar el nombre, no solamente el índice, también el nombre. ¿Sí? Así que la ayuda es bien útil, bien útil. Bien útil. Ahí está la ayuda. Acuérdense, Shift Up. Ok. Entonces, vamos a descansar unos 15 minutitos, ¿ya? Denme unos 15 minutos para ajustar cosas acá. Tengo que prender la luz y varias cosas. Regresamos en 15 minutos, ¿sí? En un tiempito. 6:20, ya, está bien. 15 minutos.